Estamos en Radio Orbe mediante la radiocpa.com. Estamos con Paolo Maldonado, Eduardo Calúa, Soraya Lozada y nuestro invitado que es Luis Núñez, analista político, director del NDI, Instituto Demócrata. ¿Cómo estás, Luis Núñez? Días para todos y todas. Feliz de venir a visitarlos, y más si ponen como a Eva Ayón con esa canción tan romántica. Cuando yo llegué al Perú hace 18, la primera cantante de la cual me enamoré fue precisamente de las canciones de Eva Ayón. Sí, como no recuerda a nuestra Venezuela querida, ¿no? Así es, peruano, tanta familia peruana que todavía, a pesar de la crisis de la inseguridad, bueno, se fueron en los años 70 con su sueño dorado y ahí se quedaron, hicieron familia. Que muchos peruanos que trabajan sobre todo en la zona sur de Venezuela, donde están las metalúrgicas, pues los ladrones los esperan a final de semana porque saben que cobran su mensualidad o su semana y ahí los asaltan y los matan, ¿no? Una situación lamentable. Pero supongo que vamos a hablar también de otras cosas más alegres que la seguridad en Venezuela. Como la Copa América. Bueno, vamos por ese bronce el día viernes, ¿no? A ver si conseguimos por lo menos. Sí. Bueno, empecemos. ¿Qué tan importante y decisivas van a ser las elecciones en el Perú? Pero por supuesto, mira, 5 años al Perú se le abre lo que yo llamo una ventana de oportunidades, ¿no? La elección es muy importante porque yo empiezo a notar desde acá un resurgimiento del interés, sobre todo juvenil, por lo que va a pasar en el país. O sea, yo he vivido algo así como 30 años electorales en América, y cuando hay dictaduras de dictadura, los jóvenes toman más atención a la política. Pero después, cuando ya viene la democracia, atención, la gente como que se adormece. Pero ya llevamos 14 años de un nuevo esquema democrático desde que el presidente fallecido se hizo del poder en ese año de transición. Y yo ahora veo un resurgimiento a través de la juventud por interesarse un poco en la política. La juventud ahora rechaza a los políticos tradicionales, o por darle el nombre de los políticos que están metidos en negocios sucios, la prensa saca. Pero yo creo que hay jóvenes que están más interesados en la política que lo van a hacer mejor. Yo he ayudado a formar esos jóvenes con 16 años acá en el Perú, en los distintos partidos donde para ser profesor de las escuelas políticas. Yo veo su clase nueva, y el único problema es que los adultos les ponen como resistencias al cambio, les ponen como observarlos subir. Y yo, que soy profesor de liderazgo, le digo a los chicos: miren, no se depriman cuando se puerta en un partido. Si se les cierra la puerta, entren por la ventana. Si cierran la ventana, tumben la pared. Pero no dejen de luchar para permanecer en el partido y ascender políticamente, porque este país es un país joven, necesita un cambio de generación en el mando. ¿Crees que las noticias son verdaderas o falsas? Bueno, siempre hay que entender noticias. Tú no puedes quedarte solamente con el titular. Tú debes de alguna manera leer, analizar y sacar tus propias conclusiones, porque a veces los titulares están, y ustedes que estudian ciencias de la comunicación lo saben, los titulares están hechos precisamente para fijar la atención del elector y casi obligarlo a comprar el periódico, la revista. ¿Sabes, Freddy, que en el Perú esto es un caso muy especial? Porque yo he vivido en varios, y cuando llegué al Perú a finales del 90, pasaba por los kioscos y veía la gente así como reunida alrededor del kiosco, cosa que yo nunca había visto en ninguna. Y es que la gente, tal vez porque no tiene mucho, se queda solamente por leer el titular, y a veces, y ustedes lo saben, me imagino que se lo habrán dicho en clase, en la época de Montesinos, obviamente había periódicos que no tenían contenido, era solamente el titular para fijar un poco posición y que la persona que pasara leía. Mucha gente se cree lo primero que lee. No, hay que analizar bien las noticias. Los periódicos tienen una carga informativa, pero a veces también tienen una distracción o de deformar la noticia.
Y ahí el papel de ustedes como nuevos comunicadores será muy importante. Bueno, también hay que tener en cuenta de que hay comunicadores, pero falta que analistas políticos para analizar las noticias. Sobre todo periodistas para que no se vea tan plano. Claro, y sobre todo investigación. Por ejemplo, ahora que viene una electoral, yo les lanzo el reto a ustedes, los periodistas, futuros comunicadores, de que se informen bien cómo es una campaña electoral, qué compone una campaña electoral, para poder, a través de los micrófonos de esta radio, ustedes poder informar cómo es una campaña electoral. Una campaña electoral, para empezar, más que banderines, las banderolas, los polos, la música, es una comunicación que intenta ser más o menos, pero muchas veces es desorganizado. Pero lo que quieren los candidatos es llegar a la población. A ver si voy a poner un ejemplo bien claro. Como aquella chica Tula Rodríguez que una vez anunció en televisión que había hecho, los candidatos quieren hacer clic con los electores. El candidato que consiga hacer más clic, que se va a llevar el triunfo. Entonces, el periodismo pudiera ayudar a que la campaña fuera un poquito más limpia, más de comunicar y no destacar. Pero eso implica que los periodistas se preparen para una campaña electoral también. ¿La institucionalidad democrática es sólida o endeble? ¿Por qué? No, en el Perú lamentablemente no, por ahora todavía una institucionalidad democrática. Y eso pasa precisamente porque faltan partidos políticos sólidos. Tenemos muy pocos partidos políticos y los partidos políticos son muy importantes, muy como cemento, como base de la democracia, ¿no? Si tú te pones a ver, hay países, España, 3, 4 partidos más fuertes, Estados Unidos que tiene 2 partidos sólidos, a pesar que no de militantes, sino de gente que va a votar cuando se acerca, Colombia, Chile, donde está, en Chile es muy claro que existe una derecha y una cantidad de otros partidos que están más bien de centro-izquierda. Aquí, por ejemplo, hay partidos que son de, pero no se atreven a reconocerlo, ¿no? Somos de derecha, a pesar que tienen posiciones conservadoras. Bueno, es que lo que tienen miedo a que los pobres los encasillen y les tiren dardo por ser de derecha, y es que aquí es clase mediera. Así es, así es. Pero pregunta, nos falta mucho más institucionalidad y también un problema educativo. No en el tema, que son muy jóvenes, pero en el tiempo del operador y en mi tiempo, existía una cosa que se llamaba la educación cívica, que se impartía en colegios, y eso nos ayudaba a saber un poco qué ser ciudadano, qué deberes y derechos tiene, qué valores, que eso se ha perdido ahora. Entonces, la gente como a la desbandada, confunde libertad con libertad. No sabe lo que es la democracia, no sabe que la democracia es un sistema de vida, que todos somos actores del proceso democrático. Entonces creemos que los que están en el gobierno, los que están en los gobiernos regionales, los alcaldes, el ciudadano es el verdadero actor de la democracia, porque es nosotros a veces votamos y a la semana ya estamos y hablamos mal del gobernante que elegimos, pero es que tal vez a las mesas de votación sin tener conciencia de lo que es el voto. Y el voto, respondiendo de nuevo a tu pregunta, es un elemento esencial de la base del sistema, y a veces no le damos importancia. ¿Qué hacemos? Firmamos en blanco a un candidato y lo dejamos gobernar 5 años y nunca le pedimos en la próxima elección. Cuando hay sistemas de la democracia participativa, hay una ley de participación y derechos del ciudadano que nos permite pedir cuentas, pedir audiencias, pero no lo hacemos porque en el fondo somos flojos para algunas cosas. Si no queremos a veces, los que vivimos no queremos a veces ni siquiera bajar a la junta de condominio o las cosas del edificio donde vivimos, nos encerramos en nuestra burbuja de comodidad que es nuestro depa. ¿Qué hacemos con la calle? A veces no nos importa si hay huecos en la calle, los básicos no se cumplen. En este momento que usted me está dando, esta madrugada, se ha dado un incendio en una fábrica de pintura y resulta que, según los medios de comunicación, bueno, no tienen funcionamiento, no tienen defensa civil, no hay pozo de agua, extintores, o sea, vivimos en una informalidad,
países sería castigada muy duramente. Entonces todo eso contribuye, ¿verdad?, a que tenemos una de frágil, un poco bamba. Eso sería. Muy bueno, Luis Núñez, darle las gracias por nosotros. Un gusto. Ya, bueno, ¿qué país va a recibir el próximo Perú? Mira, hubiera querido de una manera más positiva. Va a recibir un país que va a operar en piloto automático. Durante los primeros años de este gobierno se han tenido demasiado paralizados. Se ha perdido mucho tiempo. Cuando precisamente porque había un declive en el plano económico, ha impulsado muchos más planes de reingeniería de las inversiones. El Perú se ha hecho muy dependiente de las minas, la minera, cuando aquí hay campo para hacer otro turismo, el agro, la gastronomía, las inversiones en carreteras. Es un país complicado, diversos climas, una geografía agreste, complicada también. Yo lo he recorrido bastante. La semana pasada estuve en Arequipa. Mañana me voy, sí, he ido a Ticlio también. Mañana me voy a... y conozco bien el Perú. Falta fuerte de inversiones, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Es que estos 4 años ha estado así como un poquito adormilado, de brazos cruzados. Cuando entró el Piero Gessi, yo pensé que él iba a ser un fondo en materia de obras, y él creó un plan de redistribución y de ingeniería, pero lamentablemente hay muchas... El aparato estatal, estimados jóvenes, el aparato estatal es lento, es burocrático, o sea, la burocracia es buena, pero acá es muy lenta. La burocracia en otros países prácticamente ya camina sola. Aquí, ser formal, abrir una pequeña empresa, es un inable de requisitos. Debería ser más fácil una empresa en el Perú, pasar de la informalidad a la formalidad. Y eso hace que mucha gente prefiera vivir en la informalidad, no entrar. Y el presidente que va a recibir el próximo gobierno va a recibir lento, donde la atención al ciudadano, por ejemplo, en temas de salud, es deficiente, cuando en otros países la salud, la educación y la seguridad son los baluartes del servicio. Entonces, ¿crees que es un quinquenio perdido como García? No sería justo decirlo perdido, pero sí que se perdió un empuje, una oportunidad de acelerar a fondo el proceso. Recuerdo una entrevista que se le hizo al presidente Humala el año pasado, y él reconocía en cadena nacional que desde que él da una orden que ejecuta, el presidente de la República, 3 meses. Entonces, ¿qué esperamos de la burocracia que está alrededor? La orden del presidente tarda 3 meses en ejecutarse. Entonces, con los demás funcionarios de alta dirección. Hay mucha traba todavía. ¿En qué quedaron los discursos de Ollantumala, de ese Ollantumala prepotente, vehemente, estaba agitando multitudes? Quedado. Fue una técnica de marketing político que funcionó para eso, para ganar la elección. Pero de ahí ya vimos un presidente más bien... Yo la semana pasada un artículo sobre el liderazgo gaseoso. Es como cuando tú abres una botella de gas y lo primero que te sale es ese gas, un liderazgo gaseoso, porque no se puede tocar. Además, estaba un viernes preparando un curso y el presidente dirigió al país en una cadena nacional con motivos, problemas en Tía María, en Islay. Profesor de comunicación política, me daba vergüenza porque el presidente dio un discurso que primero se veía que él no lo había, y segundo que ni siquiera se había tomado el trabajo de leer antes de leerlo en público, porque uno con la práctica ya sabe haciendo un documento que has leído previamente o que simplemente te dijeron habla. Entonces esas cosas me han decepcionado. Yo, igual que muchos que vivimos en el Perú, teníamos otras esperanzas. Entonces por eso la pregunta que este joven me ha hecho sobre el 2016, yo creo que debemos elegir un candidato que nos represente un liderazgo
que sea una persona honrada y que nos demuestre que hay suficiente preparación para asumir las riendas porque gobernar es un arte, no es fácil. Yo he tenido alumnos que han llegado a ser alcaldes y luego me llaman por teléfono y me dicen: he ganado la alcaldía del municipio tal. Y yo digo: oye, te felicito, listo para gobernar. Me dice: estoy con problemas, no conozco mucho para lo que me eligieron, o sea, no me preparé. Y ahí los regaño, ahí a veces hasta les digo como: eres un imbécil, ¿para qué ganaste si no estás preparado? Porque la gente que nos oye tiene que saber que hasta ser alcalde hay que saber mucho de gestión, porque llegas a firmar un papel sin saber lo que estás firmando, puedes ir preso. Entonces, gobernar es un arte y es complicada, implica que los partidos deberían tener cuadros preparados en políticas públicas y a veces no lo tienen. ¿Tú quién crees que gobierne? ¿Nadine Heredia o Urala? Bueno, no hay duda que la señora Nadine tiene una fuerte influencia en la estatal. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerla, sabemos que es una... Bueno, ella ha estudiado ciencias de la comunicación, como usted. Tiene sus videos. Es una persona que tiene un liderazgo, una forma de influir en su esposo. Yo tengo una maestría en la comunicación y eso me ha hecho observar mucho, de una manera más allá del ojo clínico, cómo es que funciona una persona. Y hay personas que necesitan de otra persona al lado, se llama el ancla, para poder manifestarse. Y tú ves a Ollanta Humala y él en su lenguaje se le nota más débil que cuando ella está cerca. Cuando ella está cerca, ella es el ancla para que él se sienta seguro. Y eso se descubre en los gestos, en la seguridad con la que habla. Es un detalle importante. Yo creo que la acuñada que quien gobierna es la pareja presidencial está correctamente lograda. Señor Núñez, muy buenos días. Buenos días. Pablo Maldonado. Mi pregunta es: ¿cuál es la repercusión de la corrupción dentro y fuera del Perú? ¿Qué tan fuerte es la repercusión de la corrupción? Oye, es un cáncer terrible la corrupción, un cáncer terrible. A pesar que es un fenómeno, en otros países llega de una manera como mucho más ejemplar. Y estamos acostumbrados a la impunidad. O sea, hago algo malo, no me castigan o me quito y enseguida salgo. ¿Cuántos de los que hemos sabido que cometen dos fechorías que en otros países se calificaría como reincidentes? Y aquí no, aquí a través de unos abogados que pagan un poquito de más, la corrupción está en el Poder Judicial, está presente en penales, todo este asunto que tenemos con las celulares a personas que coordinan secuestros, extorsiones, eso indica el sistema es corrupto. Pero yo a veces les digo a alumnos, ¿saben qué? Copiarse es una forma de corrupción. La corrupción está como enquistada en la propia sociedad latinoamericana, ¿no? Solamente en el periódico de circulación nacional, salió un artículo sobre una prueba que existe en los celulares en China, donde simplemente con usar la aplicación proteges tu intimidad y tu privacidad, pero a través de una celular puedes denunciar a un funcionario corrupto. El comercio. Si eso se hace en China, no hacemos en el Perú, tener una aplicación donde si tú ves que hay un funcionario que te está haciendo coima o un policía de tránsito, aplicas marcas la aplicación y denuncias al funcionario. Por ejemplo, en un país hermano tan cercano al Perú, con el cual tenemos muchas, pero tan cercano al Perú como es Chile. En Chile a ningún ciudadano se le ocurre hacer coima con un policía, con lo que llaman ellos carabineros, porque los carabineros chilenos son corruptibles. Y aquí te paran un viernes en la tarde y ya sabes que lo que quieren son soles para el sándwich, que si 5 soles para la gaseosa. Otra vez fui con un amigo a tomarnos unos tragos en Barranco. Casualmente mi amigo no quería beber. Dice, hay muchas batidas policiales en la noche en Barranco. No quiso beber y no bebió. El que bebió unos tragos fui yo. Nos montamos en su auto, a los 5 minutos nos paró la policía
Y la policía vino al auto y le dijo a mi amigo que estaba de chofer: sópleme en la cara. Y me dice: es eso, si usted tiene el alcoholímetro, yo soplo en el aparato, ve si tengo grado de alcohol o no. No tengo el aparato, soplo. Y mi amigo dijo: eso es una falta de respeto, yo no lo voy a hacer. Pero lo que quería era la coima. Debemos de la corrupción. ¿Es difícil? Sí. Te cuento una que acabo de ver en México. Yo estuve hace poco en México y por eso yo en el hotel vi una campaña muy interesante donde llego a casa y le dice al papá: mira papi, el bolso que me acabo de robar en el colegio. Y el papá le dice: Jaimito, ¿para qué tienes que robar en el colegio? ¿Basta con los bolígrafos que yo me robo desde la oficina? Entonces, ahí tú ves que hay campañas para concientizar que la corrupción hace mucho daño. La corrupción está como metida en nuestra mente y el ciudadano probablemente no solamente convive con la corrupción, sino que la propicia y la tolera. Debería haber una campaña tal vez venida desde el Ministerio de Educación que indique que la corrupción hace daño. Aparte de los millones de soles del Producto Interno Bruto por pagar, todo ese dinero podría estar a la salud, a la educación, a la seguridad. Así que la corrupción que está enquistado en nosotros y deberíamos quitarlo absolutamente. ¿Crees que la Contraloría hace un buen trabajo al hacer sus trabajos de investigación? Sí, pero la veo un poquito lenta. Yo hago algunos premios en Ciudadanos y premios la veo todavía lenta. O sea, creo que la corrupción camina mucho más rápido que la Contraloría. ¿Qué falta en la Contraloría? Más agilidad, más sistemas. Se ha dicho que para esta campaña electoral la Contraloría también será un organismo que un poco podrá mirar con ojo clínico, con ojo de microscopio, las hojas de vida de los candidatos, a ver si han sido corruptos. Entonces, pero siempre sucede lo mismo. Siempre Castañeda tiene todavía cuentas pendientes. Sí. En el caso y Castañeda ha salido alcalde de Lima. Es verdad. Y al mismo tiempo que tienen que asistir a audiencias por el caso Comunicori. Sí, para la noticia de los electores, el Jurado Nacional de Elecciones ahora ha aprobado un sistema. Deberían de vacarlo a Castañeda. Claro, pero mientras lo que hacer es ver hacia el futuro. Hay un mecanismo nuevo que ha empleado el jurado que se llama la ventanilla única. La ventanilla única es que tú mandas tu hoja de vida a lo que se va a llamar una lupa, donde si tú tienes algún proceso o estás o no quieres cumplir con un juicio de alimentos, etcétera, 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 va a pasar por ese filtro. Y Castañeda hubiera pasado por ese filtro, seguramente no hubiera sido alcalde de Lima. Demasiado tarde, porque ya es alcalde del bypass de 28 de julio, que nos afecta a miles de usuarios en Lima Metropolitana. Así es, una de las víctimas. Y pudiéramos hacer un bypass, si había que hacerlo, creo que hay que hacer bypass. Está mucho uno, por ejemplo, en Arenales con Javier Prado. Pero mira, hace poco estuve en Costa Rica, una semana, y en una semana, delante del hotel, que era un cruce de 2 vías, montaron un bypass. Bueno, ¿y cómo montan un bypass en una semana? Bueno, porque en Corea se fabrica un bypass de metal que simplemente tú pasas 4 días soldando las estructuras. Es un bypass aéreo, como un juego. Armas un juego y ya está el bypass armado. Aquí no, aquí tuvimos que cavar, tuvimos que encontrar hasta reliquias, cambiar todo. Cuando en el mundo los bypass aéreos son mucho más modernos, no contaminan, que talar árboles, todo es rápido. Pero parece que hay una que indica cómo hacer las cosas más difíciles, hagámoslas en el Perú. Bueno, has hablado de que deberían de haber aplicaciones para denunciar los actos de corrupción. Así es. El problema es que los ciudadanos de Lima y del centro del país, del interior del país, no saben cómo hacer aplicaciones. Eso es cultura general o una falta de un curso en los colegios, institutos y universidades para hacer acciones y que favorezcan a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que una mezcla de factores. El peruano es muy creativo, un peruano, yo he visto peruanos, por ejemplo, en Estados Unidos que llegan prácticamente con $20 en el bolsillo y tú los ves que se recursean. Es igual que yo tengo amigos ya padres de familia que llegaron a las calles de La Victoria
con una carretilla y hoy ya tienen una tienda, pero chambea y es creativo. Claro, también tiene su parte de criollada, ¿no? De sacarle la vuelta a las cosas, de hacerlo de manera informal. Yo creo que tiene que ver con un asunto educativo, pero además cuestiones casualmente no las hacemos en el Perú, ya vienen de afuera, la hacen los coreanos, la hacen los chinos, simplemente deberíamos incorporarla, ¿no? A denunciar sin tener miedo a que estés afectado por una denuncia. En el Perú a veces tú denuncias y como no tienes un sistema de tu denuncia, la persona a la que tú has denunciado fuiste tú, con tu nombre y apellido, y luego de alguna manera se puede vengar de ti. Recuerden ustedes que hace una señorita en la avenida de San Isidro, la iban a asaltar y ella vio al asaltante. Sí. Todos los medios de comunicación sacaron la cara de la señorita, su nombre, su DNI, la placa de su auto, y recibió amenazas de la familia del asaltante. O sea, la policía debería proteger los datos de la persona que hace una denuncia, precisamente para que la gente no tenga en hacer denuncias. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando una chica sufre un intento de violación o es violada. Cada vez que se presenta a la comisaría, dudan de la violación o dudan si ella de verdad está denunciando algo o si ella fue la intención de la denuncia. O sea, esto para de alguna manera hacer la conquista, cuando una persona que ha sufrido una violación debería ser inmediatamente y bien atendida y confiar en lo que está diciendo. O sea, a veces nos cuesta entender que debería haber protección al que va a hacer una denuncia. Es muy importante. No, aquí hay dos puntos que te quería comentar. Cuando uno hace una aplicación, puede hacer la aplicación y puede ponerlo a disposición de la ciudadanía. La comunicación no colabora en la difusión de la aplicación. Claro, pero fíjate lo que hizo, difundió que en China eso sí funciona. Sí, bueno, porque en China valoran el esfuerzo del ciudadano de a pie. Así es. Aquí, por ejemplo, salir campeona Inés Melchor y más vale o más importa hace Milet Figueroa con agua cielo en mano que la campeona de atletismo Inés Melchor. Estás muy bien informado de la farándula, Freddy. O sea, tus aficiones faranduleras. Es verdad, a veces le damos más importancia a esos detalles. Fíjate, hace más de un mes salió un estudio de opinión donde se le preguntaban a niños de 8 o 9 años quiénes eran sus héroes. Y sus héroes, ellos contestaban que era la gente que está en esto es guerra y combate. En mi tiempo, cuando a mí me preguntaban quién era yo pensaba en Simón Bolívar, en la Madre Teresa, en el General San Martín. Y ahora los niños piensan como tú, en Milet Figueroa, o piensan en estos chiquillos que, bueno, espectacular, pero les preguntan cuál es la capital de Arequipa y se queda en Tumbes, o sea, están mal. Por eso es que se inyectaron petróleo directamente al hospital. 2 chiquillos de Cusco que terminaron infectados porque creían que inyectándose iban a tener esos cuerpos. Vivimos, ¿sabes qué, Freddy? En un sistema de antivalores, ¿no? Estamos copiando lo malo, no lo bueno. En mis tiempos, y yo tampoco soy tan viejo, valores, uno ayudaba a las viejitas a cruzar la calle, el no empujar, el no tirar basura, el no escupir, no miccionar en la calle. Eso eran cosas que uno aprendía desde la casa. Yo recuerdo que a veces iba con mi mamá a casa de una familia, y si yo me ponía faltoso a correr o lo que fuese, solo levantar la ceja, yo ya sabía que tenía que sentarme tranquilito. Hoy día vivimos un libertinaje. Tú vas a una visita o estás en un restaurante y ves los niños escupen, se tiran al piso, gritan, lloran, están comiendo como si nada. Eso es un problema educativo que se tiene que corregir. O las fiestas semáforos. Bueno, yo no he asistido a ninguno, pero ya me explicaron cómo es y que son muy educativas, que digamos, ¿no? Pero bueno, los oyentes entiendan que este es un programa que pretende lo mejor en el sentido de que sí podemos tener un país maravilloso,
si nosotros nos lo proponemos. Ahora mismo en este instituto yo creo que no es solamente aprender las carreras técnicas, sino que también hasta cierto punto se emplee lo que son los valores. Ustedes que van a ser comunicadores sociales tienen que tener valor, tener ética a la hora de ser profesionales, porque la gente los va a ver, los va a escuchar, los va a leer y va a ver en lo que ustedes dicen. Es como el médico, como ustedes saben, un juramento que se llama el juramento hipocrático, que tiene que ver con defender la vida en caso de peligro y siempre pensar más en el paciente que significa económicamente un paciente. Lo mismo pasa con los valores como la de ustedes, ¿no? Siempre la ética y los valores deben ser si queremos un país desarrollado con D mayúscula. Es igual que en la política. Yo siempre le digo a mis alumnos, hagan política mayúscula, porque la P mayúscula es la política verdadera. La P minúscula es politiquería. Es lo que rechazan de la política. Los jóvenes no rechazan la politiquería, que es la desviación, la corrupción, que es todo lo malo. Pero sí es una forma excelsa de trabajar por la otra persona. ¿La política es un negocio? No debería ser. Si tú eres negociante, dedícate a ser negociante. Yo creo que haces un mal negocio si te vienes a la política. La política es la política y los negocios son los negocios. Un funcionario público debería ser un servidor, algo como un apostolado, un evangelista, hacerlo por sentido social. Si quieres hacer negocio, métete a tu bodeguita, tu farmacia, tu supermercado. Un poco más, hablando de otro tema y entrando a fondo a Venezuela, ¿qué cantidad de venezolanos recuerdan con cariño a Hugo Chávez? Bueno, tu pregunta es muy interesante. Recordar con cariño a Hugo Chávez significa que lo que vino después de él, pero tan malo, que uno añora el pasado reciente. Hugo Chávez tenía una característica que, a ver cómo te explico. Mira, hay líderes malos. Adolfo Hitler fue un líder. Osman, el de las Torres, es un líder. Mahatma Gandhi, Abimael Guzmán ha sido líder para una cantidad de jóvenes en el Perú de los 80s. Hay líderes malos y no. Yo nunca estuve de acuerdo con el liderazgo de Hugo Chávez, porque lo veo populista, manipulador. Aún así, ese liderazgo era mejor que el que tiene ahora Maduro, que es un tipo altanero, grosero, prepotente, maneja un de callejón y todas esas formas de ser. No tiene educación completa. Sí, pero es más que educación completa, forma de ser, de personalidad. Hugo Chávez en eso era más líder, la gente lo añora. De cualquier manera, yo creo que a Venezuela hizo daño tanto el gobierno de Chávez como el gobierno. Y a pesar que yo no vivía en el Perú, cuando el de Velasco Alvarado, la gente me dice que eran parecidos en algunas cosas, ¿no? Las expresiones, el nacionalismo a ultranza. Bueno, las veces que Chávez ha visitado el Perú, conocía que su líder, la persona que él admiraba, el líder que él admiraba en el Perú, era precisamente Velasco Alvarado. Y él hizo en Venezuela muchas de las cosas que hizo aquí. Y muchos sociólogos peruanos, que el paso de Velasco por el Perú atrasó unos 20 años. Y yo creo que el paso de Chávez y de Maduro por Venezuela ha atrasado por unos 30 o 40 años. O sea, una de las potencias más grandes del mundo, está entre las 5 potencias petroleras del mundo, han dilapidado el equivalente a 40 planes Marshall. Acuérdense que el plan de la reconstrucción de Europa después de la guerra. Bueno, Venezuela, el gobierno de Maduro, ha gastado el equivalente a 40 planes de reconstrucción de Europa. ¿Y qué tenemos en Venezuela hoy? Muere una persona cada 2 días, no hay papel higiénico, para las damas no hay toalla sanitaria, y que el señor Maduro diga por micrófono es que las mujeres usen una telita como se usaba los antiguos. Es una falta de respeto contra las mujeres, que no haya leche para alimentar a los niños. El mínimo elemento en Venezuela no hay. Y ustedes saben, porque se supone que en el primer gobierno, bueno, ustedes no habían nacido, era se endulzaba la leche y la leche con un caramelo de pera,
tu hijo a hacer una cola mientras tú hacías la otra. Eso se está viviendo en Venezuela. Y ustedes no eran la quinta potencia del petróleo. ¿Por qué a Venezuela le está pasando eso? Porque bueno, tal gobiernos que gobernaron anterior a Chávez y a Maduro también cometieron sus errores al tema de la corrupción. Cuando tú estás mucho tiempo en el gobierno, partidos estuvieron en Venezuela casi 50 años alternándose en gobierno, te acostumbras. Y entonces acostumbrarse, porque entonces te acostumbras a lo bueno pero también a lo malo. Entonces el Perú, el caso venezolano es una buena lección. No quieran ustedes verse en ese espejo. Muchos peruanos en los años 70 Venezuela buscando una mejor calidad de vida y ahora se encuentran con un país prácticamente destruido. Venezuela, si China y Rusia le cobran los préstamos que Venezuela ha tenido que pedirles, prácticamente el señor Maduro tendría que firmar un cheque en blanco y decir, ¿el territorio venezolano es chino o es ruso? Porque tenemos reservas internacionales. Todo se lo ha comido el gobierno y toda la plata se nos la ha prestado China y Rusia. Señor Luis Núñez, entonces, ¿qué pueden hacer los internacionales ante la realidad que se vive en Venezuela? Tener un protagonismo mayor. Yo sé que al final cada país tiene que resolver sus propios problemas, ¿no? Pero te ejemplo de mi propia experiencia. Yo he estado en África en el año 99, en un país frente a la costa de la India, el Océano Índico. Yo estaba trabajando en un país que se llama Mozambique, cuando salió la oportunidad de venir a observar el electoral peruano del año 2000. Y yo vine como jefe de la misión de observación en el Centro Carter y del Instituto Demócrata. Y a los pocos meses se unió a mí el colega Eduardo Stein de la misión de observación de la OEA. Y nosotros, servir en asuntos internos del Perú, le dimos al conocer que ahí se estaba originando una elección con visos fraudulentos. Entonces, los organismos internacionales sí pueden hacer una incidencia para dar a conocer lo que está pasando dentro de un país. Pero en el caso de Venezuela, como tú sabes, Venezuela es parte de la OEA, los 34 países que conforman la OEA, y que ha hecho de una manera un poco maquiavélica, pero a su vez ha empezado a regalar petróleo a algunas islas del Caribe, a Bolivia, a Ecuador, menos porque Ecuador tiene petróleo, Argentina, por supuesto, ya lo dije, y a islas del Caribe. Entonces, a la hora en que había una moción a intervenir un poco más en lo que estaba sucediendo con los presos políticos en Venezuela, Maduro o Chávez simplemente contaban cuántos votos habían comprado a través de la venta o regalado el petróleo, y no se aprobaban las misiones de acompañamiento a Venezuela. El gobierno venezolano es y manipulador en ese sentido, y los organismos electorales venezolanos están en manos del gobierno venezolano, y entonces no les gusta la opción electoral, no les gusta, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Venezuela ya se retiró, que se sepa qué está pasando con los políticos. No les gusta que los critiquen por la represión frente a personas como ustedes, que son comunicadores. O sea, prácticamente en Venezuela la libertad de expresión está secularizada. ¿Por qué razones? O porque el gobierno se compró el 100% de los medios de comunicación, o simplemente que aquellos medios donde el gobierno les cortó la concesión, o el papel para imprimir, o les cortó el insumo para las revistas, y es terrible de coartar la libertad de expresión. Ese ha sido los medios internacionales han sido paralizados frente al tema. Y los gobiernos también han jugado una mala pasada. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, cuando Perú, Argentina, Uruguay, en los años 70 sufrieron dictaduras militares, los políticos de esos países fueron a pasar su exilio a Venezuela, y las universidades les abrieron las puertas para que fueran universitarios y vivieron en Venezuela hasta que la democracia llegó a Uruguay, a Argentina y a Perú. Y sin embargo ahora estamos con problemas en Venezuela. Los gobiernos se han hecho la vista gorda y dicen, vamos a intervenir en el proceso de otro país.
es como una paradoja, una contradicción. Tan buenos que fuimos los venezolanos, las manos y los brazos a otros países cuando estaban en dificultad, ahora estamos nosotros en dificultad, los países se hacen la vista gordos. Sí, bueno, desde su punto de vista, ¿hasta cuándo cree que va la dictadura de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que estamos frente a una dictadura franco descenso. Alguna gente me dice, oye Luis, pero tú decías lo mismo. Yo creo que estamos en franco descenso porque se ha recurso económico. A través del recurso económico, hasta cierto punto se podía seguir engañando al pueblo y haciendo un poco de circo. Pero es que ahora ya no hay que regalar. Ese es el asunto. Ya se acabaron los regalos y ya el pueblo extiende la mano y ya no recibe nada. Hace 3, 4 años, tú estabas en tu casa, realmente rascándote el ombligo, y el fin de semana el gobierno te entregaba una canasta de alimentos y hasta con trago, gratis. Vivían borrachos porque no necesitaban trabajar porque no les daba nada. Les pongo como ejemplo, ¿cómo es que se dice? Una muestra. Hoy, 1 de julio, ha aumentado de nuevo el salario. El 1 de mayo, que era el Día del Trabajador, Maduro anunció un aumento de salario. Como no tenía suficientes fondos, dijo, vamos a dar el aumento en 2 partes. La primera parte, el 1 de mayo, y la segunda parte, casualmente hoy, 1 de julio. Pero sin embargo, que hoy le da el gobierno venezolano a la clase trabajadora, no alcanza para mucho. Reunir 7 salarios básicos en Venezuela, al precio de hoy, para poder lo que se llama la canasta básica de una familia. O sea, si en tu casa no hay 7 personas ganando el sueldo, esa casa está en pobreza, porque no va a conseguir comprar los alimentos necesarios para sobrevivir un mes. Esa es la situación. Núñez, y hablando un poco, estaba comentando sobre los presos de Venezuela. Para usted, ¿cuál cree que es el encierro del ex candidato a la presidencia Leopoldo López para la América? Claro, yo considero que Leopoldo se había convertido en una especie de la libertad. Por cierto que en las últimas horas se ha corrido el rumor de que lo van a liberar. Me he dado cuenta que preso le es todavía más al gobierno, porque a través de que está preso, su esposa, la esposa de Antonio Ledesma y las esposas de algunos que están presos han denunciado por todo el mundo. Entonces, ellos que querían acallar lo preso, ahora se han dado cuenta que mejor lo sueltan. Porque como se van a hacer elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, el gobierno se siente así como acorralado, y dice, tengo alguna muestra de Venezuela, porque si no van a salir mal en las elecciones de diciembre. Entonces, para los votantes chavistas que están sancionados del gobierno, soltar pudiera ser una muestra de que aquí hay algo de... Pero es una manipulación, porque si hay presión no lo van a liberar. Es que una unidad de venezolanos no profesan cariño a Nicolás Maduro. Sí, definitivamente, las encuestas lo dicen. La popularidad anda por el 27%. Eso indica que ha perdido más del 50% que obtuvo en la elección anterior. Yo realmente dudo de esa elección anterior. Yo creo que cuando esta situación debe pasar, es que realmente vamos a saber cómo se contaban los votos. Yo no confío en la justicia electoral venezolana, porque manipular la votación definitivamente. Recuerda, Freire, aquí a finales del año 99, y a un jurado nacional de elecciones que estaba manipulado, amedrentado por Montesinos. Y te voy a dar un ejemplo a ti de la mesa. Cuando se fijó la fecha para la segunda vuelta de la elección de año entre Alberto Fujimori y Alejandro, tú sabes, la elección había sido creo que el 4, y casi siempre entre la primera y segunda necesita como un mes de preparación logística. Recuerdo haberme reunido en mi calidad electoral con el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros le proponíamos al pleno que la segunda vuelta se efectuara el 30 de junio.
le decíamos, hagan la segunda vuelta, la primera, hagan la segunda vuelta el 30. Nos preguntaban por qué, y yo decía, porque tenemos unos técnicos que están auditando el sistema del contar los votos que se hacía de manera electrónica. Y el presidente del jurado me llamó aparte y me dice, doctor, yo no puedo tomar esta decisión solo. Y yo digo, ¿cómo que usted no puede tomarla? Porque usted y el pleno del jurado son los rectores del sistema peruano. Me dio a entender que ellos siempre de lo que al final dijéramos, o sea que siempre hay formas de manipular. Eso mismo está sucediendo. Hemos tenido 2 o 3 en Venezuela, donde los resultados se han detenido hasta las 3, 4 horas, porque primero le daban a Chávez a ver si él estaba de acuerdo, o votos que no existían, porque Chávez casi no ha perdido una elección, y es porque el sistema depende. Un ejemplo para no hacerlo demasiado largo, en Venezuela hay una elección, los edificios públicos en el edificio del Jurado Nacional de Elecciones los cubren con propaganda del partido oficial. Eso aquí es impensable. O sea, que tú te vayas al Ministerio de Economía y veas la foto de Daniel Urresti, una gigante que cubre el edificio completo. Es un desborde de la equidad que debería tener una elección. Pero eso pasa en Venezuela hoy en día. O sea, los partidos políticos de la oposición van a una elección sabiendo que en los edificios públicos, el puerto que tú llegas, está el candidato oficial. ¿Y qué tan importante es un observador? Mira, un observador con los pantalones bien puestos, bien puesta, es muy importante. Yo todavía tengo la satisfacción que hay taxi. Yo me muevo en Lima y yo todavía tengo la satisfacción de que me subo a un taxi. El taxista me dice, usted es fulano de tal, que era observador de las elecciones. Es más, ¿dónde va? Yo digo, no, voy a Pueblo Libre, no le voy a cobrar. La gente todavía me agradece el papel que yo tuve cuando estuve aquí en el año 2000, porque Montesinos me quiso amenazar, me quiso formar escándalo, me vigilaba, no voy a cometer ninguna que voy a decir, pero yo el primer mes que viví en el Perú, lo viví en un hotel. ¿En qué hotel? El antiguo hotel que quedaba en Larco con Benavides. Que era de la caja policial, por cierto. Que en Larco. En Larco con Benavides. Y un día a mañana me tocaron la puerta y era una señorita en bata. Y me dijo, vengo para darle su masaje. Y yo le dije, señorita, yo no he pedido ningún masaje. De Montesinos, que quería ver si yo caía en la trampa de dejar en cita, seguramente me iban a filmar o me iban a fotografiar. Así que yo sí creo que un es importante, pero hay estándares internacionales que el observador debe seguir. En las campañas electorales tú no puedes invitar a un observador 4 días antes a que venga a hacer turismo electoral. Tú tienes que invitar a un observador que venga, que observe todas las condiciones. Cuando yo vine al 2000, de las 10 cláusulas internacionales para aprobar una elección libre, justa y transparente, solo se que era haber convocado la elección. Las otras 9 totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, la parcialización de medios de comunicación que estaban comprados. Por ejemplo, la policía y los militares eran favorables al candidato de gobierno. Por ejemplo, las pintas en sitios prohibidos, que Toledo o Castañeda o Andrade iban a dar una plaza y les cortaban la luz o les montaban de salud al lado, era ruido. O sea, son tantos los factores que hay que observar en una campaña que un observador con los pantalones bien puestos es un elemento que influye en el resultado. Usted me comentaba que había amenazas por parte de la asesora de Montesinos. ¿Cuáles eran esas amenazas que... Me vigilaban la puerta de mi casa, me intervenían en el... Recibía notas, comentarios desagradables y era una especie de todo. Y sin embargo, yo me fui haciendo un lugar, los medios de comunicación que todavía estaban libres, permitieron hacer esas denuncias y que a pesar que de manera fraudulenta, lo considero yo, repitió la elección, o sea, ganó la elección en segunda vuelta, donde prácticamente corrió solo. Toledo se había retirado de la segunda vuelta. La prueba de que la verdad se dio 3 meses después, cuando salió el primer... Yo ya estaba en Venezuela, otra vez en mi casa, cuando me llamaron. En este momento está saliendo un Vladivideo.
Y como ustedes saben, a consecuencia del video, a las pocas semanas, Fujimori tuvo un viaje al exterior y renunció. Y el Congreso se reunió, nombró al presidente Paniagua como presidente por un año, se convocaron nuevas elecciones y de nuevo a venir a observar la elección peruana, y esa vez sí pudimos ver que la elección cumplía con todos los estándares internacionales necesarios. ¿Y por qué se decidió a vivir en el Perú? Que yo también, así como Tula Rodríguez hizo con su Javier Carmona, yo hice clic con el Perú. En el Perú me siento muy bien, tengo una facilidad para adaptarme, me gusta trabajar con la gente joven, trabajar con ellos, dictándoles talleres de liderazgo, tengo la oportunidad de ocupaciones académicas, de viajar por todo el Perú, y te digo, me siento bien. Una señora en Iquitos a las 6 de la tarde me dice: joven, a esta altura, que yo estoy en base 5, joven, tómese una cerveza con el calor. O si me tomo un mate de coco a las partes frías, o la alegría de la gente de Tarapoto o de Pucallpa. O sea, me gustó el Perú y creo que aquí me voy a quedar un buen tiempo más. Señor, ¿cree usted que hay oportunidades para peruanos y colombianos por la eliminación de la visa para Europa? Pero por supuesto. Yo por Europa, a pesar que me crié en Venezuela, tengo un pasaporte que me no necesitar visa para los países de Europa y tampoco para los Estados Unidos, Canadá. Entiendo que la supresión de esa visa ofrece ustedes grandes oportunidades, ¿no? Europa es un que nos puede enseñar mucho. Soy politólogo. De los politólogos tenemos que mirar la historia republicana de Europa, la historia de Roma, la historia de Grecia. Europa es un continente muy hermoso que no está ahora pasando por la situación económica y precisamente necesita mucho turista. Los peruanos van a hacerle una invasión, una colonización turística a Europa en los próximos años. Pero recordemos que la visa que nos dan a ustedes es una visa por 90 días y simplemente para ir de turistas. No es que vamos a hacer una carga económica, laboral, porque además allá es al revés, como expliqué. Más bien, ellos de allá se están viniendo para acá a buscar oportunidades de trabajo. Vamos a ir a Europa a conocer las bellezas de la Torre Eiffel, a visitar el Vaticano, la torre del Big Ben en Inglaterra, la Catedral o la Sagrada Familia en Barcelona, pero de turistas nomás. La otra vez encontré a una mujer que era de Valladolid, que estaba viajando en un bus de Barranco y venía a trabajar al Perú. Así es. Incluso han habido paneles alusivos a una campaña de talento. Así es. Lanzado por Clear Channel sobre la influencia de los españoles en el mundo. Así es. Claro, porque fue el país de la colonización en menor que Portugal respecto a Brasil, tiene una intrínseca, por eso mucha gente le dice la madre patria. Y ahora la madre patria necesita la ayuda de sus hijos, ¿no? Por eso es que hay una campaña fuerte de inversiones. Perú quiere que inversionistas españoles vengan a traer sus inversiones al Perú. A la pregunta que la señorita me hizo sobre el tema de la institucionalidad democrática. Si él no le da garantías a esos inversores, preferir irse a Chile o a Colombia. Debemos reforzar nuestra institucionalidad, nuestro político y jurídico, para que quien venga a invertir en el Perú sepa que esa inversión está respaldada por gobiernos serios que van a permitir multiplicar sus ganancias y también trabajo a mano de obra peruana. Sí, cambiando de tema, el modelo Mujica es un modelo. Sí, fíjate que me gusta Mujica, sobre todo más aún cuando este fin de semana leí unas declaraciones donde él dice que le había dicho a Chávez: el socialismo que has fabricado no va a servir para nada. O sea, el que Mujica
ahora que salió del gobierno, haga un mea culpa y reconozca que el socialismo uruguayo, el socialismo de Bachelet en Chile, son socialismos democráticos, mientras que el de Venezuela, él hoy lo califica como un socialismo fallido. Del Pepe Mujica me gusta su humildad, su lección de vida para las nuevas generaciones, que no se necesita una corbata o una banda presidencial, se necesita una actitud. Yo estoy casi llegando a las partes finales de la entrevista, y eso tal vez sea el mensaje que a ustedes y a la gente que nos oye. El Perú, si nosotros los que vivimos en el Perú tenemos una actitud positiva. No sé si ustedes saben, en el mundo musical, prácticamente pudiéramos decir que la historia musical se divide entre antes y después del grupo de los Beatles. Sin embargo, no sé si ustedes saben que cuando grabaron su primero, no disco CD, porque no existían los cinta, con la primera canción, la llevaron a un estudio de grabación. La gente de la disquera dijo: ustedes no sirven para nada, ustedes no saben nada. O si ustedes sabían que Albert Einstein a los 3 años todavía no sabía hablar bien. Sus profesores decían a sus papás: este chiquillo va a ser así como medio anormalito, no va a nunca de su proceso. Y miren en lo que terminaron los Beatles, no Albert Einstein. ¿De qué estoy hablando? De que es un problema. Es lo que yo veo, por ejemplo, cuando pongo un vaso con medio vaso lleno y pregunto a los alumnos: ¿cómo ven ustedes el vaso? Y algunos me dicen: vacío. Yo digo: ¿y por qué no lo llenan más bien? Si yo tuviera medio vaso de agua y esto, ese medio vaso de agua me va a salvar la vida. Así que, en finales, tengamos una actitud positiva y propositiva. Ustedes que están estudiando, yo les doy un consejo: sean los mejores estudiantes de su clase. No se conformen con pasar, sean los mejores. Hacemos una campaña por ser excelentes, vamos a echar al tacho la mediocridad. Pero hay gente que todavía vive en el círculo de la mediocridad. Y yo digo: ¿por qué no pasamos del círculo de la mediocridad a la excelencia? Así seas barredor de las calles de Barranco o Libre, sé el mejor barredor de calles. Si vas a ser el mejor médico, si vas a ser abogado, el mejor abogado. No nos conformemos con ser un más de DNI. Yo siempre le digo a los chicos en tono de broma: es algo en la vida. Entonces me dicen: ¿cómo es eso? Y yo: sí, estén por encima del promedio. No vengan al mundo como vienen muchos a nacer, crecer, reproducirse mucho porque es sabroso. Sean algo más, una impronta. Hagan como Mahatma Gandhi, hagan como el presidente Mandela, como el Papa Francisco. Sean personas que se destacan, sean líderes, no sean seguidores. Y yo creo que eso se puede hacer.